A modo de índice, introduciremos un poco el tema. Distinguiremos entre 2D y 3D. Veremos cómo afecta a la cadena de valor de la construcción prefabricada el hecho de construir fuera de la obra, ¿no? De prefabricar de manera intensa. Tenemos que pensar que hablamos de algunos proyectos donde la prefabricación llega al 80% de la inversión, ¿vale? Hablaremos un poco de ejemplos de sistemas y después un poco de ejemplos de elementos prefabricados. Vale. ¿Qué es 2D y qué es 3D? Pues bueno, ya lo hemos comentado, depende de la forma de los elementos prefabricados, que pueden ser o bien planos o tridimensionales. ¿Beneficios? Todos. Reducción de tiempo en obra, de trabajo, seguridad, etcétera, etcétera. Pero el 3D destaca por ser más exigente. Vemos este bloque aquí a la derecha, puede contener prácticamente mobiliario y acabados, incluso sanitarios. En cambio, en un elemento plano, esto es imposible. Esto hace también más exigente la construcción 3D, donde hay menos tolerancia y hay más capacidad productiva en el lado del prefabricador y menos en el lado del constructor, que simplemente se convierte en un ensamblador. Estas dos tecnologías pueden convivir perfectamente, ahora lo veremos, y es una manera de optimizar proyectos. Por ejemplo, tenemos este dibujo que vemos aquí, diversos sistemas de módulos 3D y 2D. Arriba a la izquierda, módulos que se apilan unos encima de otros, son capaces de resistir cargas y empujes laterales. Pero a veces me convendrá fabricar un módulo con menos capacidad estructural y yo lo integro como si tuviera unas estanterías en un elemento estructural general que sostiene los módulos. Hay un camino intermedio que además corresponde con el edificio TRED que hemos visto antes, en el que yo hago una superestructura que contiene módulos apilados de 3 en 3 o de 4 en 4. Por tanto, el módulo es parcialmente autoestable, parcialmente depende de la estructura del edificio. Aquí abajo a la izquierda tenemos una solución súper interesante, módulos planos y 3D combinados, de manera que consigo mayores volúmenes y me evito la repetición de la operación de fabricar un tabique, ¿no? Y el último caso más extraño es un 3D dentro de un 2D. Eso podría suceder si hago un prefabricado de hormigón donde hay tabiques y forjados e introduzco un sanitario prefabricado, por ejemplo, ¿no? Vale. 2D y 3D tenemos que hablar de qué es esta relación en el espacio que tiene el módulo con el proyecto, ¿no? Podemos tener casos en que un módulo contiene varios espacios pequeños, o donde varios módulos conforman un espacio. Por ejemplo, dos módulos sin una pared intermedia forman un gran espacio conjunto, ¿no? Y a su vez podemos formar grandes espacios con elementos planares, como vemos aquí abajo a la izquierda o aquí en el medio, que tienen su función estructural. Y como hemos comentado antes, nos evitamos duplicar el cerramiento. ¿De acuerdo? En esta imagen 3CP se ve muy bien esta solución. Y bueno, como estas soluciones se adaptan a un diseño arquitectónico que ya está diseñado pensando en que vamos a prefabricar total o parcialmente nuestro edificio. Desde el punto de vista estructural hay que tener en cuenta que tenemos elementos que están conectados entre sí, que tienen que resistir cargas verticales y empujes laterales. Claro, es distinto a una estructura metálica donde puede haber o podemos generar continuidad en pilares y vigas o en una estructura de hormigón. En una estructura ensamblada tenemos que tener en cuenta estos puntos singulares que deben transmitir esfuerzos cortantes o las presiones, ya sea de gravedad o de viento.
Un caso típico es cuando hacemos edificios modulares y la planta baja pues es abierta o hay centros comerciales, por lo tanto hay grandes acristalamientos, donde perdemos el monolitismo. Este dibujo de aquí abajo, os podéis imaginar que si yo me cargo este tabique, automáticamente el sistema puede rotar parcialmente, ya que no hay ningún elemento que se oponga transversalmente al cortante del giro. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. No solo el hecho de que haya un elemento que resista, sino que tenga la capacidad suficiente al empuje del viento sísmico o la característica estructural que tengamos que justificar. También el hecho de que cuando hacemos módulos en voladizo pueden aparecer tensiones localizadas o punzonamientos, como en este caso, ¿no? Esto a veces se resuelve poniendo nuestro sistema estructural prefabricado sobre una losa de reparto de cargas, ¿no? Vale, si hablamos de 2D y 3D, si vamos a fabricar un módulo prefabricado 3D, vamos realmente a combinar elementos unidimensionales, bidimensionales con tridimensionales. Aquí un ejemplo de soluciones con tablero macizo, entramado y pilares o vigas para crear un módulo de madera. Al final aquí vemos un módulo arriba a la derecha, 100% hecho con un entramado joist, que es un sistema bastante curioso, con grandes resistencias mecánicas, o un módulo hecho con CLT, que como veis tiene el problema que sería un poco traslacional, ¿no? Y hay que estabilizarlo. En este caso con unas bragas o con unas cintas metálicas lo han estabilizado. Sea como fuere, si vamos a ensamblar en obra, tenemos que solucionar los encuentros. Aquí hay 4 ejemplos diferentes, donde el elemento de encuentro puede ir creciendo desde una simple U metálica o una imitación del resto de la fachada hasta que, bueno, como solución, toda la fachada sea ensamblada in situ. Ventajas e inconvenientes. Estas flechas podrían ir a un lado o a otro, pero ciertamente el módulo 3D es más rápido, los módulos 2D pueden ser más eficaces económicamente, energéticamente pueden ser mejores frente a rotura de puente térmico. Quizá los módulos 3D pueden ser más fáciles de personalizar, a modo símil con la industria automovilística. Tema de impacto ambiental, estaríamos muy igualados. El sistema más flexible es el 2D y el sistema con más intensidad de industrialización es el 3D, sin duda. Hablamos de la cadena de valor. Aunque la cadena de valor es la misma, está en un sitio diferente. Cuando hacemos prefabricado, gran parte de la fabricación se traslada a una fábrica. No está in situ, sino que es previa. Previa en tiempo y previa en inversión. Y está localizada en una fábrica. Esto reduce el trabajo in situ y reduce la inversión in situ. O sea, la inversión es previa. Y no hay menos capacidad de maniobra. Por tanto, la información tiene que fluir de atrás adelante para facilitar la planificación. Hay que asegurarse de que no se han dejado cabos por atar en obra como es tradicional en la construcción en nuestro país, ¿no? Al final, un módulo como esta casa se puede montar en 2 o 3 días. Por tanto, necesitamos más capacidad de diseño y más capacidad de planificación. Y, sobre todo, tener en cuenta capacidad de adelanto en la inversión. Quizá tengamos que pagar el módulo antes de verlo, cosa que en construcción pues, no suele pasar. Hablaríamos de 6 cambios clave. Trabajamos off-site, por tanto somos más rápidos y podemos ofrecer más calidad. Industrializamos, por tanto podemos estandarizar
reducir residuos y esfuerzos, ser más eficiente. Podemos reducir la cantidad de industriales. Al final, el prefabricador es un industrial solo, una ventana única. Tener más control de trazabilidad, por tanto, más control del end of life del producto. Y más seguridad y higiene en el trabajo y en obra. Por tanto, reducción de riesgos laborables, que es bastante interesante. Aquí encontré esta tablilla de pros y contras, que bueno, son los que ya os he comentado. Ahorro de tiempos, menos afectación por el clima, la climatología, por eso quizá en países nórdicos, donde la nieve y el frío son un hándicap importante, no solo para permanecer o trabajar en un espacio abierto, sino también para hormigonar. Con lluvia, nieve o frío, pues no es posible, ¿no? También el tema de la reducción de costes laborables, en países más industrializados estos costes son más elevados. Bueno, y como contras, pues para mí el principal sería decisiones complejas, decisiones previas y tema de la financiación, ¿no? Donde es muy importante tener en cuenta que la inversión se lleva a cabo antes. Esta gráfica comparativa del Consultancy UK for Construction habla de time savings, donde el 3D Volumetric Module, según ellos, puede reducir hasta un 50% el tiempo de ejecución de una obra, ¿vale? Siempre que haya una capacidad industrial elevada y la planificación suficiente, ¿no? El mismo Consultancy resumía en estos 5 puntos, ¿no? Las ventajas de este sistema, aunque no estamos exentos de que el día que vamos a montar, un día de viento nos puede arruinar un montaje. Otra ventaja, tema de espacio. Es más fácil almacenar justamente el material que nos hace falta en un espacio industrial que no almacenar en el lugar de construcción. Es más fácil hacer el montaje, podemos desarrollar sistemas de conexión industrializados con conectores, con nuestras herramientas eléctricas o neumáticas, mejor controladas en un entorno industrial, y también optimizar el uso de materiales, ya que el productor está ligado al diseño. Que es una característica de la industria, ¿no? Al final, las principales ventajas: reducción de costes, producción en cadena, no hay afectación climática, no hay cambios en el entorno de trabajo, un entorno industrial es más propicio para la calidad y para la seguridad y para la reducción de errores. Bueno, hay estimaciones que hablan de una reducción del 30% en la mano de obra, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cómo afecta esto al decision making de nuestro proyecto. Hay que predefinir mucho más, tanto materiales como procesos, como diseño arquitectónico, ¿no? Además, a veces, la mayoría de las veces, adaptar un poco el diseño al proceso. Tema de financiación, ya lo hemos comentado. Nos podemos ver en la tesitura de avanzar hasta un 60 o un 80% de la inversión. Vale, aquí hablo brevemente de sistemas, porque hemos visto casos generales y los hemos visto prácticamente todo lo que se puede ver, ¿no? Los sistemas en esta gráfica están presentados en nuestro horizontal como más complejos en el espacio, con 1, 2 o 3 coordenadas, y en vertical como incrementándose en complejidad. Por tanto, yo puedo tener un panel prefabricado estructural de acero o madera sencillo, o un panel totalmente funcional con complejos elementos integrados. Y esto, si lo vamos complicando, pues podemos llegar a llevar la casa y plantarla en un día, ¿no? Al final, esto sería como una gradación entre el 2D básico y el 3D más complejo.
bueno, presento rápidamente porque ya vamos, creo, mal de tiempo. Sistemas con estructura de hormigón. Son sistemas de gran dureza mecánica, tienen el problema de puentes térmicos. La ventaja que tiene inercia térmica, que esto es una combinación que puede resultar en climas cálidos, no en climas fríos. Bueno, estamos limitados en la libertad formal y son elementos bastante pesados. Desde el punto de vista de la sostenibilidad no es que sean excelentes, pero sí que son competitivos económicamente hablando. Sistemas modulares de acero no son típicos en nuestro entorno, aunque se utilizan mucho en edificios de gran altura. Generan la problemática de que puede tener puentes térmicos, pero por contra son elementos muy ligeros y de alta calidad porque se puede automatizar mucho y el sistema de conexiones en estructura metálica está muy bien resuelto, tanto por soldadura como por conexiones atornilladas, ¿no? Puede generar, bueno, tengo aquí alguna nota que es genérica, ¿no? Pero problemas de magnetismo y salubridad, ya sabéis, el sistema de las corrientes estas en el tejido graso. Y una cosa que tiene mucho a favor es la reciclabilidad. Aquí tengo un ejemplo de un sistema modular 3D con estructura de madera. Hablaremos de gran ligereza, gran rapidez de montaje, gran nivel de aislamiento, calidad, calidez, pero quizá tengamos problemas de acústica, de vibraciones, edificios muy ligeros, y tenemos que estar al quite de la seguridad frente a ataque de hongos y insectos. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de una fachada 2D completa o completísima, ¿no? Prácticamente está totalmente acabada. Por tanto, si es un edificio en altura donde no hay accesos fáciles, pues nos facilitan mucho la construcción. Este es un sistema prefabricado de hormigón de alta resistencia, Escofet, creo que es una rehabilitación en un hotel en Barcelona. Esto es un elemento 2D de fachada prácticamente terminado, con cerramientos practicables, revestimientos y quizá instalaciones. Aquí hay otro ejemplo con madera, este es con hormigón prefabricado. Bueno, este es un caso de módulos de madera, que casi se ve la forma en el propio edificio, y esta es la fábrica, ¿no? Bueno, esto es en Noruega, Moelven Factory, por tanto, mucho más cómodo, mucho más eficiente trabajar en fábrica, y la madera nos permite esta ligereza, facilidad en el transporte y en el ensamblaje. Este es un proyecto similar. La gracia que tiene comparado con el otro es que los módulos generaban grandes espacios. Los módulos son la parte de un espacio. Varios módulos tenemos un espacio. Y creo que este era una remonta. Había un edificio existente que se recrece. Al final se integra la parte nueva con la vieja. El hecho de usar madera reduce la carga sobre el edificio existente. Esto es un hotel en una instalación americana, creo que es Lakeside Resort se llama. Bueno, en hoteles es ideal por la repetitividad, ¿no?, de las habitaciones, del módulo de habitación, aunque el prefabricado 2D también nos permite en el hall crear un gran espacio, ¿no? Este es otro caso, no entraremos más. Aquí combina acero y madera, no solo de madera vive el arquitecto moderno. Este es un sistema estructural y de fachada a la vez, terminado en hormigón. Similar, estructural y fachada en madera, pero sin ser terminado. La madera no permite elementos terminados tan fácilmente. Otro proyecto con hormigón prefabricado y acero y cristal. Una bonita solución arquitectónica, muy prefabricados, muy integrados con el entorno. Y hasta aquí.